Muy buenas tardes. A continuación voy a presentar mi proyecto que fue el diseño, producción y colocado de mezcla asfáltica en caliente modificada mediante la adición de plásticos provenientes de residuos sólidos de la ciudad de La Paz. Elegí este tema ya que, en vista de los desafíos medioambientales de la actualidad, es importante que por parte de la ingeniería civil se desarrollen materiales de construcción que contemplen el uso de materiales reciclados, con el objetivo de reducir la cantidad de residuos sólidos liberados al medio ambiente. Sin embargo, estos materiales deben cumplir con especificaciones de calidad para proteger las inversiones que se realizan. Y al cuidar la calidad de los materiales, se mejoraría también el hecho de que Bolivia ocupe el puesto 98 de 141 en calidad de carretera según el Foro Económico Mundial. La adición de plásticos a las mezclas asfálticas es una técnica relativamente nueva, y en vista de ello, el Asphalt Institute con ANAPA en el año 2020 presentaron un reporte donde recopilaban todos los proyectos de investigación relativos al tema presentados hasta la fecha, encontrando que únicamente se presentaron 14 proyectos donde se emplea PET y ninguno de ellos presentaba un tramo de prueba o un proyecto en campo. Eran más bien análisis en laboratorio, en los cuales se encontró que el desempeño para deformaciones permanentes, daño por humedad y adherencia se veían mejorados. Sin embargo, la fatiga no se ha analizado adecuadamente. Por lo tanto, en el proyecto se analiza el efecto del plástico en el desempeño de las mezclas y también se analiza el proceso constructivo adecuado. Se esperan beneficios económicos, ya que estaríamos empleando materiales reciclados que mejorarían la calidad de los materiales, y también el mayor beneficio sería el ambiental, ya que estaríamos reduciendo una gran cantidad de residuos sólidos que de otra manera terminarían en rellenos sanitarios o incluso en botaderos. Por lo tanto, el objetivo es analizar este tipo de mezclas asfálticas de modo que se define un diseño de mezcla que cumpla con especificaciones de calidad y se analizan también los procesos constructivos. Para ello, inicialmente se analizan las propiedades de los materiales convencionales, cemento asfáltico y agregado mineral, de modo que se realiza un diseño Marshall para control. Paralelamente se seleccionan los plásticos a emplear y se analizan sus propiedades, lo que permite que mediante ensayos Marshall apoyados en ensayos de fatiga y DLCT se define una mezcla de diseño en la cual sea reproducida en planta y construida en un tramo de prueba para finalmente realizar un análisis técnico, económico y ambiental. Antes de proceder con el proyecto es necesario mencionar ciertos aspectos importantes, inicialmente acerca de los métodos de adición de plástico a las mezclas asfálticas, ya que se reconocen dos métodos, la vía húmeda y la vía seca. El método que se emplea en este proyecto es la vía seca, que consiste en añadir el plástico como si fuera un agregado más, modificando directamente la estructura granular. Este método permite mayores tasas de reciclaje y es más fácil de implementar. Es necesario también realizar un diseño adecuado de la mezcla asfáltica, y en Bolivia el método más común es el método Marshall, que consiste en analizar las propiedades volumétricas de especímenes compactados por impacto y posteriormente se realiza un ensayo de compresión donde se obtiene la estabilidad y flujo que se correlaciona generalmente con el desempeño de formaciones permanentes. Sin embargo, este método se basa mucho en las propiedades volumétricas, y al emplear nuevos materiales, estas pueden cambiar drásticamente. Por lo tanto, los ensayos Marshall se complementan con ensayos de tolerancia al agrietamiento y DLCT, que consisten en analizar especímenes en un ensayo a compresión con una prensa Lotman, de la cual del ensayo se obtiene una curva de fuerza versus deformación vertical, de la cual se obtiene el índice de tolerancia al agrietamiento. Estos ensayos permiten definir una mezcla de diseño, la cual debe ser reproducida en planta. En el proyecto se emplea la planta de Ingevial SRL, que es una planta de dosificación con flujo continuo, y es necesario conocer todas las operaciones que se realizan en la planta para definir el lugar óptimo donde se puede añadir el plástico. Y una vez producida la mezcla debe ser transportada y colocada en un tramo, de modo que el acabado presente la densidad adecuada y la superficie sea suave y uniforme. Ya mencionados los conceptos, se procede con el desarrollo del proyecto, iniciando con el diseño de la mezcla, para lo cual es necesario primero conocer todas las propiedades de los materiales a emplear, el cemento asfáltico, el agregado mineral y los plásticos, y es necesario realizar una serie de ensayos de laboratorio para conocer sus propiedades. En el caso de los plásticos, se decidió emplear el polietileno tereftalato PET y el polietileno de alta densidad. Conociendo las propiedades de los materiales, ya es posible proceder con los ensayos Marshall, iniciando con el diseño de la mezcla de control,
que es una mezcla convencional que cumple con requisitos para tráfico alto de acuerdo con especificaciones del Instituto del Asfalto, y se obtiene un contenido de asfalto óptimo del 5.74%. Con esta mezcla ya definida, se procede a realizar los ensayos en las mezclas con adición de plástico, por lo cual el PET y el polietileno de alta densidad se dosifican en porcentajes del 1 al 5% en masa respecto de la masa total de la mezcla. Y es necesario realizar ciertas consideraciones previas para evaluar el efecto que tendrá el plástico en la estructura granular, inicialmente en cuanto a gravedad específica, y este es principalmente importante porque es un dato de entrada para el diseño Marshall. Y también se realizan correcciones en granulometría. Una vez realizadas ya las consideraciones, se procede a realizar los ensayos, donde se puede comparar el desempeño para cada tipo de plástico, y se puede apreciar que en ambos casos la gravedad específica se ve disminuida y el porcentaje de vacío se incrementa. Las mezclas con adición de PET cumplieron con todas las especificaciones para contenidos de hasta 3% del plástico, y la mezcla con 1% de PET presentó incluso un mejor desempeño en el ensayo de estabilidad y flujo Marshall, presentando un mejor desempeño para deformaciones permanentes. Sin embargo, no se recomienda el uso de polietileno de alta densidad, ya que ninguna mezcla cumplió con las especificaciones. Se analiza también el efecto en la demanda de asfalto, para lo cual se ensayan especímenes con diferentes contenidos de asfalto y diferentes contenidos de PET. Se realizan las mismas consideraciones que en el caso anterior y se proceden a realizar los ensayos, obteniendo el contenido de asfalto óptimo para cada caso, encontrando una mayor demanda de asfalto al incrementar el contenido de PET, lo cual se atribuye al cambio en las propiedades volumétricas. Con esto se concluirían los ensayos Marshall y se realizan los ensayos Ideal City, empleando contenidos de PET de hasta 3%, de los cuales se obtiene un desempeño mucho superior en las mezclas con adición de PET, incrementando el CTI hasta en 1.9 veces respecto de la mezcla convencional con la mezcla de 1%, y el desempeño continúa incrementándose. En vista de estos resultados, se puede definir ya la mezcla de diseño como aquella que tiene 1% de PET, ya que mejoró el desempeño de formaciones permanentes y agrietamiento, y a la vez cumple con todas las especificaciones de propiedades volumétricas. Ya definida la mezcla de diseño, esta debe ser replicada en una planta asfáltica, para lo cual el primer paso importante es definir por qué sección de la planta añadirla, y se decide añadirla a través del elevador de cangilones que transporta agregados calientes. También es necesario definir la tasa de dosificación según la producción de la planta. La mezcla producida se le debe realizar un control de calidad, y en el proyecto se encontró que se cumplen con todas las especificaciones. Ya producida la mezcla, esta se debe colocar en un tramo de prueba. El tramo empleado en el proyecto fue en la Ciudad del Alto, en la avenida Tarata, en un tramo de 15 metros, por el cual ya se emplearon 3.250 botellas. Entonces ya nos da una idea del gran beneficio ambiental que se está logrando. El proceso de colocado se realiza de acuerdo con recomendaciones del Instituto del Asfalto, obteniendo una trabajabilidad bastante similar, de modo que el acabado igual no presenta diferencias de la mezcla con PET y la mezcla convencional. Y bueno, también es necesario, ¿no?, el control de calidad, para lo cual se extrajeron núcleos de la obra y se realizaron los ensayos correspondientes. Con esto ya se concluiría el análisis técnico, por así decirlo, de la mezcla asfáltica, y se procede con el análisis económico, donde se encuentra que las mezclas con adición de PET presentan generalmente un mayor costo debido al tratamiento que se debe realizar en los plásticos. Sin embargo, la mezcla con 1% de PET no presenta una variación considerable. Aquí se tiene también un resumen del análisis ambiental realizado, donde se encuentra que construyendo 170 kilómetros de carretera anual de una sección típica, que se muestra en la diapositiva, se puede consumir todo el PET de la ciudad de La Paz, y cabe recalcar que la se ha llegado a construir hasta 900 kilómetros de carretera anual, por lo cual se puede emplear todo el PET de la ciudad de La Paz y otras ciudades importantes.
Con esto se concluiría el desarrollo del proyecto y se realizan ciertas conclusiones. En cuanto al desempeño de la mezcla, se pudo apreciar el mejor desempeño en las mezclas con adición de PET, incrementando el CTI hasta en 2.4 veces, presentando una mejor tolerancia al agrietamiento. En cuanto a deformaciones permanentes, también se tiene un mejor desempeño para la mezcla con 1% de PET. Sin embargo, mayores contenidos de plástico presentan un desempeño inferior. De todos modos, se cumple con todas las especificaciones con contenidos de PET hasta 3%, igual que en las propiedades volumétricas. Sin embargo, el incremento en el contenido de vacíos y el cambio en las propiedades volumétricas produjo un incremento en la demanda de asfalto, pero el proyecto consideraba el PET como un porcentaje adicional al total, un porcentaje adicional al de la mezcla previamente diseñada. Por lo tanto, la cantidad de asfalto empleado se veía reducida. Para el proceso constructivo se apreció que no se necesita hacer mayores modificaciones a los procesos que ya se tienen, y en cuanto a la producción en planta sería necesario siempre añadir el plástico por una sección posterior al tambor de secado. En cuanto al colocado, la trabajabilidad fue bastante similar en ambos casos, mezcla convencional y modificada, y se pudo observar que la temperatura se mantenía elevada durante mayores periodos de tiempo, permitiendo así un mayor tiempo para el transporte y colocado. El análisis económico, las mezclas con 1% de PET no presentan una diferencia significativa respecto de la mezcla convencional, reduciendo el precio en 2 bolivianos. Sin embargo, debido a que el plástico debe tener un proceso para aplicarlo en las mezclas asfálticas, el costo también se veía incrementado para mayores contenidos de PET. Sin embargo, se pudo observar el mayor beneficio, que fue el ambiental, ya que empleando mezclas con 1% de PET en todos los proyectos del ABC, se podría emplear todo el PET de la ciudad de La Paz y otras importantes, y si empleáramos mayores contenidos de PET, se tendrían beneficios mucho mayores, ya que se encontró que se puede emplear hasta el 3%. Algunas recomendaciones que se realizaron es para la calidad de la mezcla emplear el menor tamaño de partícula posible, ya que mayores tamaños tienden a abrir más la mezcla y los contenidos de vacío se empiezan a incrementar. Entonces eso ya llevaba a otros problemas de desempeño. Para el diseño de la mezcla es necesario basarse principalmente en el desempeño de la mezcla más que en propiedades volumétricas. Esto se puede lograr con un diseño balanceado de la mezcla asfáltica. Y bueno, es importante continuar con esta línea de investigación, ya que existen otros tipos de plástico que se pueden emplear, como el polipropileno, y también en otras condiciones, como en Cochabamba, que tienen climas más cálidos que en la ciudad de La Paz y otras condiciones. Y es necesario también conocer el comportamiento en esos climas, ¿no? Y bueno, como siempre es importante implementar políticas para favorecer el uso de este tipo de mezclas. Bueno, con esto concluiría mi presentación. Muchas gracias por su atención.